En este video voy a explicar todo el proceso o parte del proceso que se tiene que realizar. Voy a reducir o a esconder un poco la cinta de opciones de las herramientas de momento mientras voy explicando esta parte del proceso. En este archivo, que contiene varias hojas, obviamente la primera de ellas instrucciones, varios ejemplos de datos y análisis estadístico, un ejemplo de concentrados y diferentes ejemplos de gráficos. También viene al final del mismo la pregunta o el proceso de la pregunta abierta. Pero vamos a empezar por las instrucciones. Les digo que a la hoja 1 o a la primera hoja que tengan ustedes la pueden llamar datos. En este caso yo la puse en el ejemplo como datos y análisis estadístico. Algo así quedaría. Que sería como este ejemplo. Una vez que nosotros tenemos identificado nuestra hoja, en las primeras filas yo recomiendo que se coloquen la codificación de las preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que las preguntas, la mayor parte de las preguntas eran preguntas cerradas, preguntas en donde ustedes ponían una escala de Likert, una escala numérica para que evaluaran las personas o de opciones múltiples. Entonces esta sección o esta parte sería ir codificando las respuestas. ¿Por qué? Porque todas las respuestas tienen que capturarse de manera numérica. No se va a capturar como lo hacíamos en cuarto semestre, que ustedes capturaban las palabras tal cual que nos decían soltero, casado, soltero, viudo, etc. ¿Sí? Entonces aquí ustedes por encima de cada pregunta, que nada más aquí yo les estoy diciendo que utilicen las palabras claves de la pregunta, porque a veces las preguntas son demasiado extensas o demasiado largas. Entonces en ese caso, si son muy extensas o muy largas, voy a abrir la ficha inicio para recordarles esta parte. Vamos a tener un apartado en donde ustedes, van a capturar las codificaciones, ¿sí?, de las respuestas. Luego vendría una fila en donde aquí toda esta sección, estas 4 columnas o estas 5 columnas, si queremos verlo muy exactos, yo les puse un cierto color para identificar a qué apartado de mi cuestionario se refiere. ¿Se acuerdan que su cuestionario estaba dividido por números romanos? Uno era datos generales y cada equipo, de acuerdo a su operacionalización de variables, fue definiendo precisamente las variables. En mi caso, mi variable es datos generales, mi segunda variable es cursos y contenidos y mi tercer variable decía preparación docente. Todo este ejemplo yo lo tomé del mismo cuestionario que yo les hice llegar o de las instrucciones de cuestionario, como para que vayan ustedes enlazando o vinculando la información. Una vez que ustedes tienen por decir algo, si son estas 5 columnas, pues yo lo que hice fue seleccioné estas 5 celdas y en combinar y centrar pude activar esta herramienta. ¿Sí? Si se fijan aquí, se quedó aquí la información, selecciono las 5 columnas o las 5 celdas y en combinar y centrar me da la información ya centrada para identificar que todas estas respuestas serían de mi variable datos generales. Hay una variable prácticamente que se les pidió a todos, que era la de edad. La edad no se codifica, simplemente se captura tal cual las respuestas les hayan dado las personas. Luego tendríamos, por ejemplo, en ese cuestionario que yo les puse como instrucciones, yo les decía que pues los iba a, como era todo un ejemplo, no es realmente una información al 100% veraz. Bueno, yo decidí codificar que trabajo social iba a ser mi número 1, que derecho era el número 2,
3 era sociología, 4 internacionales, 5 filosofía, o las carreras que yo hubiera querido, porque se supone que este cuestionario yo lo apliqué en todo el centro universitario. Obviamente cuando estábamos en la normal. Ahora, una vez que ustedes hicieron o van codificando las respuestas, pues se supondría aquí en género, puede ser femenino, masculino. Hubo equipos que pusieron un tercer género que decía, o una tercera opción que decía, por ejemplo, no quiero responder, esa sería el número 3. Hubo quienes pusieron la opción como número 3, sería otro. Entonces sería que los equipos agregaran en este caso su tercer codificación. En el estado civil, para quienes lo hicieron así, pues sería soltero, casado. Ustedes van a decidir qué orden le dan a estas respuestas. En la segunda variable de este ejemplo hipotético están cursos y contenidos, y una respuesta de escala Likert, pues son sus opciones. Definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no, y definitivamente no. Aquí yo doy los 5 números, y cuando yo haga la captura voy a, de acuerdo a mis respuestas, solamente a convertirlo a números, ¿sí? Entonces, así cada una de mis columnas voy a definir, precisamente aquí como dice la instrucción que está incluso enmarcada en rojo, tengo que crear mis codificaciones. Ahora, ya esto sería como mi ejemplo. Ahorita voy a continuar con las instrucciones, pero me voy a ir precisamente a este ejemplo. Aquí es en donde les decía que depende de las respuestas que tengamos. Aquí está nuevamente trabajo social, derecho, sociología, etc. Pero puede ser que cuando nosotros tengamos una respuesta, a lo mejor alguien que nos respondió 2 cosas, por decir algo, aquí en esta columna I, donde dice docentes capacitados para impartir clases, a lo mejor alguien me marcó que ningún docente, pero luego se decidió poner o marcar al mismo tiempo la opción 1 y la opción 3. En ese caso, si estoy viendo que tengo 2 opciones de respuesta y obviamente era solamente una, entonces tendré que agregar una séptima categoría que diría no aplica, ¿sí? Si alguien no me contestó, como yo lo puse aquí en el ejemplo, pues será la número 6, ¿sí? Entonces ustedes tendrán, no necesariamente se tienen que agregar el no aplica o el no contestó. Aquí, por ejemplo, yo puse un ejemplo de no contestó, un ejemplo de no aplica, un ejemplo en donde vienen las 2 opciones. No necesariamente desde un inicio se tienen que agregar estas opciones, sino conforme ustedes van teniendo necesidad de hacerlo, pues los van integrando. Vamos a suponer que hubiera, en este caso, en la última pregunta de este ejemplo, yo les puse, o esta pregunta le daba la oportunidad a la persona para que respondiera varias cosas al mismo tiempo. Entonces, no va a importar si ya no coincide con el número de fila que ustedes tienen. Vamos a pensar que aquí en este caso, esta persona me respondió que utiliza el diario de campo, también utiliza las entrevistas y utilizó el estudio socioeconómico. La siguiente persona me dice que aplicó el diario de campo y el estudio socioeconómico y el seguimiento de casos, incluso el proyecto de intervención, ¿sí? Entonces, ya no van a coincidir con las filas o con el número de cuestionario, pero aquí no importa, incluso me voy a bajar un poco más, y ustedes por eso lo puse en amarillo. Estas respuestas sobresalen de mi base de datos. Yo en el ejemplo tomé que estas son 33 personas de mi base de datos. Y si se fijan, este listado sobrepasa mucho el posible resultado o la muestra que yo tenía de mis sujetos. No vamos a llegar a un punto de análisis tan profundo, en donde sí es importante, hay ocasiones en que las investigaciones así lo requieren, que
sea importante saber lo que respondió cada persona. En este caso, lo vamos a tomar de manera genérica. ¿Cuántos me dijeron que utilizaron diario de campo? ¿Cuántos utilizaron entrevistas? Y obviamente va a sobresalir de las 33 personas que yo tenía originalmente.